Seguimos con el próximo panel. Ahora vamos a hablar del diagnóstico del mercado asegurador y contaremos con la participación de Jacobo Ornedo. Él es el CEO en Aon España. Nos va a hablar de tendencias, de retos, de oportunidades. Le cedo la palabra a Jacobo para que empiece su intervención. Muchas gracias, Jacobo, y bienvenido. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Buenos días a todos vosotros. Tengo una presentación que espero que salga. Ya, aquí está. Muchísimas gracias, lo primero, a Agers por contar con nosotros. Creo que el hecho de que sea la edición número 33 pues demuestra lo sólido que es este evento en el sector asegurador, así que enhorabuena. El título de la presentación, que si no me equivoco, habla de girar y de girar muy deprisa y cómo nosotros, el mercado asegurador, acompañamos ese giro, pues está muy bien enfocado y además creo que ese giro tiene dos vectores que son dos palabras que están muy utilizadas, pero que yo creo que hay que recordar, que son incertidumbre y volatilidad. Y eso impacta todos los días en vosotros, en clientes, en compañías de seguros, en nosotros como intermediarios a la hora de tomar decisiones y gestionar nuestros riesgos. A pesar de este entorno complejo, porque la verdad es que es muy complejo, yo creo que tenemos oportunidades, y eso será un poco el final de mi ponencia, pero sí quería decir que esas oportunidades también tienen que trabajarse y para mí hay dos factores clave y son retos, que es trabajar con innovación, porque yo creo que hay muchos retos ahora mismo que no se pueden asegurar y hay que ver cómo se pueden asegurar y para eso la innovación es muy importante. Y eso pasa por tener muy buen talento. Al final somos empresas de personas y el talento es fundamental. Bueno, quería empezar un poco con el entorno, ¿no? Porque yo creo que el entorno tiene alguna serie de factores que están impactando directamente en lo que nos pasa todos los días. El primero, y es lo de siempre, pero hay que comentarlo, la inflación. Estamos en el mes de agosto, lo tenéis ahí, un incremento del IPC del 10,5%. Y esto, pues claramente, tiene impactos. El primero, coste salarial. Yo creo que está suponiendo un reto para muchísimas empresas y veremos cuáles son las subidas en el año 23 del coste salarial. Eso va a poner en brete pues, muchas compañías, muchos márgenes y muchos planes de negocio. Otro impacto directo y muy concreto y fácil de entender, el coste de los siniestros. O sea, claramente el coste y las indemnizaciones siniestrales suben porque los costes de reparación de mano de obra son cada vez mayores y eso pues, hace que las indemnizaciones suban. Obviamente hay ramos quizás más impactados, como puede ser Property o Casualty, pero es una tónica general del mercado. Y esto puede incluso abocar a que nos encontremos simplemente por una razón de poder adquisitivo, me da igual que sea una persona física o una empresa, pues que se planteen a no poder comprar pólizas o primas. Otro factor importante y que yo creo que estamos, no sé si decir sufriendo, pero viviendo, ¿no? Atracción y retención del talento. El mercado está francamente, perdonad la expresión, pero yo creo que a veces disparado. Lo estamos viviendo todos los días y creo que no es un reto solamente de nuestra empresa, yo creo que es un reto global, afecta a todas las industrias, independientemente del sector de actividad y del tamaño, pero es algo que impacta. Y yo creo que impacta porque estas fusiones, adquisiciones, cambios de equipos, pues al final es cambios de cultura, cambios de interlocutores. Es verdad que hay nuevos planes de inversión muy ilusionantes, pero luego hay que dar rentabilidades y yo creo que esos son, sin duda, retos que tenemos todos los días. Operaciones, comentaba de M&A, por dar algún dato, en el 21, esto es un dato de SUIRE, a nivel mundial, el incremento de
de fusiones y adquisiciones en nuestro sector fue de un 40% más comparado con el año anterior. Y por lo que he podido averiguar yo con la ayuda de BDS, solamente en España, este dato es solamente de brokers, ha habido más de 60 operaciones en los 2 últimos años y medio. Con lo cual, bueno, pues el mercado está convulso. Otros 2 temas, y acabo con el entorno, más unidos a otra palabra también que oímos todos los días, cambio climático. Catástrofes naturales. Yo creo que todos sabemos que hay dos patrones típicos en las catástrofes naturales. Uno es la frecuencia y otro es la intensidad. Está demostrado objetivamente y con datos actuariales que los eventos catastróficos cada vez ocurren con más frecuencia en un periodo de tiempo determinado. En 5 años, me invento, ocurría 1, pues ahora ocurren 2 o 3. Y además, el coste de la reparación de los daños materiales causados por las catástrofes, las cuantías económicas son mucho mayores. También es un tema que se ve todos los días. Ahora estamos con el huracán Ian en Florida, que dejó Cuba sin luz y están evacuando no sé cuántos millones de personas. En Canarias tuvimos también estos días. O sea, son temas, es ahora la época, pero son temas que sin duda también nos afectan porque, como sabéis, el capital de reaseguros pues son principalmente los que cubren estos escenarios. He oído que la previsión es que el capital de reaseguro en los próximos meses pues también se restrinja, con lo cual va a haber menos capacidad y eso va a ocasionar también pues un incremento en los precios y obviamente tiene el impacto colateral tarde o temprano en las compañías de seguro directo y después en los asegurados. Transición energética. Bueno, muchas compañías están transformando su actividad. Esto está claramente ahora todavía más acelerado por la guerra de Rusia y Ucrania. Y el impacto es que nos estamos enfrentando, y por eso hablaba antes de la innovación, nos estamos enfrentando a muchos perfiles de riesgos pues nuevos. Parques eólicos, bueno, ya se están asegurando, pero bueno, parques eólicos, plataformas en el mar, plantas de baterías inmensas para todo lo que es la industria del automóvil, el hidrógeno verde, nuevos productos tecnológicos que no están todavía suficientemente testados. Otro dato, un poco para demostrar esto, en un informe que no sé decir en este caso la fuente, pero lo he leído, dice que los compradores de seguros tendrán que gastarse 125.000 millones de dólares en el 2030, solo relacionado con temas de transición energética. Esto en cuanto al entorno. Ciclos de mercado, que yo comprendo que es también algo lo de blando y duro, ¿no? Que siempre hablamos y hay gente que le gusta, gente que no le gusta, pero bueno. He intentado reflejar en el diagrama pues lo que hemos vivido en los 5 últimos años, desde el 2017 hasta el 2022, donde estamos ahora, y más o menos cuáles son los factores y cómo va progresando de izquierda a derecha del mercado blando al mercado duro. Yo creo que desde el 2019 más o menos estamos en un mercado duro. Todos sabemos lo que es un mercado duro. Se incrementan las primas, se incrementan las franquicias, más exclusiones, menos coberturas. Eso supone claramente que a las empresas se les tensiona. O sea, las empresas están sufriendo problemas duros porque incluso pues, no pueden tener un presupuesto para cubrir los riesgos que tienen en su actividad y eso es, bueno, pues es un reto importante. ¿Qué es lo que está originando eso y lo que estamos viendo también desde AON? Pues que cada vez más las empresas se están planteando fórmulas de transferencia alternativas a lo que puedo llamar tradicional, ¿no? El claro ejemplo son cautivas o celdas. Datos de AON a nivel global
en el 20 y 21 se han incrementado un 50% los estudios de viabilidad de cautivas y de celdas. Esperamos una cifra muy parecida para el 22. Y en España, en nuestra área de consultoría de riesgos, este tipo de proyectos ha aumentado un 17% en el 21 y un 46% en el 22. Con lo cual, claramente, hay, por parte de las empresas y nosotros como consultores, tenemos que buscar fórmulas alternativas si no hay respuesta por parte del mercado asegurador. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, pues hay muchas razones y la principal, pues yo creo que también la conocemos todos, ¿no? Ha habido años donde el resultado técnico de las compañías de seguros a nivel global pues no ha sido suficiente, estaban en los ratios negativos y también hay que entender, y es lógico, que se incrementen los precios. Esto es para quedar bien con todo, con todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Si nos fijamos en el 22, y es lo que está en el circulillo rojo, pues estamos empezando a ver que hay más capital nuevo asegurador que está fluyendo en el mercado. ¿Eso qué puede indicar? Pues cierta estabilización. Estabilización que desgraciadamente no es consistente, es inconsistente, una vez más, porque dependerá mucho pues, del tipo de mercado que se suscribe, de la tipología de los riesgos, de la calidad del riesgo, de la información, etc. O sea, yo creo que un poco donde estamos es en eso, en una estabilización pero inconsistente. Y si me preguntáis qué va a pasar en el futuro, pues no lo sé. Pero bueno, quizás esta gráfica también intenta un poco reflejar de forma visual. Estos son datos de Aon, segundo trimestre del 22. Y bueno, es bastante sencillo de entender, ¿no? Es una matriz donde en el eje de arriba horizontal pues se analizan ciertos factores que afectan a las pólizas, pues el precio, la capacidad, la suscripción, los límites, franquicias. En el eje vertical, distintos productos o soluciones, pues automóvil, casualty, ciber, etcétera, etcétera. Y obviamente lo que está en rojo pues supone dificultad, estrés, complejidad. Lo que está en verde supone facilidad, bondades y demás. Ciber, pues claramente línea en rojo. Ya lo sabéis cómo está el tema del ciber. Yo creo que uno de los grandes retos del mercado, en concreto en ciber, es cómo calcular la pérdida de beneficios después de un siniestro de ciber. Y bueno, Directors D&O, aunque es una publicación del Q2, perdón, es del Q2, pero es información anterior. En D&O es verdad que estamos viendo que hay capital nuevo que empieza a fluir y estamos viendo bajadas en algunas renovaciones de pólizas en las últimas semanas. Volviendo a la autopregunta que me hacía, ¿qué va a pasar en el 23? Pues no lo sé. Esperemos que haya muchos menos rojos y más naranjas y verdes, ¿no? A pesar de todo esto, que parece como un mundo pues gris, complejo y bueno, regular, yo creo que también hay que hablar de oportunidades, porque el sector tiene muchas oportunidades en el futuro y en el horizonte. Algunos datos para compartir en distintas materias. En construcción, a nivel mundial, según el World Economic Forum, se espera un volumen de entre 90 y 150 trillones de dólares en construcción. A nivel nacional, fuente de Euroconstruct, vemos signos también de recuperación en obra civil, con predicciones de crecimiento del 5% en el 23 y 6% en el 24. Lo que comentaba antes de la energía offshore, pues yo creo que también es una oportunidad. Yo creo que en España siempre, o por lo menos antes, se ha subastado el suelo, ahora parece que se subasta las costas y el mar. Y tenemos un proyecto de más de 7.800 megavatios en costas españolas. Las nuevas plantas de baterías que he comentado antes.
En Property y Casualty, datos de PwC, se estima un volumen de prima de 1.256 millones, de los cuales un 10% va a estar relacionado con cambio climático, con lo cual pues todo lo que son seguros paramétricos también va a ser un tema de bastante importancia. El reto que hablaba antes de retención y atracción de talento quizás no es específico de gerencia de riesgos, pero sí del mundo en el que vivimos, y yo creo que muchos directores de recursos humanos y también gerentes de riesgos pues van a tener que afinar mucho en sus planes de compensación de beneficios para empleados y, por tanto, pues también va a haber más demanda de consultoría de este tipo de servicios. Catástrofes naturales, que yo creo que aquí tiene también un mensaje también un poco de componente social, ¿no? En el año 21, del total de pérdidas que hubo en catástrofes naturales a nivel mundial, que son 343 billones, solamente un 40% estaba asegurado. Ahí tenemos un gap importantísimo como mercado asegurador. Antes he hablado del metaverso. La cantidad de activos intangibles yo creo que es otra oportunidad, con muchos retos, porque lo primero, como activo intangible, o sea, las empresas cada vez más en sus balances tienen activos intangibles versus activos físicos, y yo creo que el reto es primero asegurarlos y, antes de asegurarlos, poder cuantificarlos, ¿no? Que eso tampoco es fácil. En el metaverso, pues me imagino, pues eso, desde la cuantificación de los NFTs hasta las dinámicas que pueda haber en responsabilidad civil. Y bueno, esto es un poco intentar dar algunos datos y reflexiones sobre oportunidades y acabar con conclusiones en mi intervención. Y yo creo que nos afectan a todos los que estamos aquí, cualquiera que estemos en la cadena valor de los riesgos. Yo creo que tenemos que tener unas relaciones muchísimo más estratégicas entre nosotros. Creo que la comunicación es fundamental y que tiene que ser una comunicación transparente, tiene que ser una comunicación también arriesgada. Yo creo que hay que compartir los planes de negocio, los planes de inversión, datos de calidad, y eso al final pues yo creo que genera confianza y ayuda a encontrar esas soluciones a los retos que tenemos. Seguir reevaluando cada cierto tiempo, en función de cómo está el mercado, opciones alternativas a lo tradicional. A veces yo creo que hay que plantearse por qué estoy reteniendo X y transfiero Y, y si puede haber otro tipo de transferencias más efectivas, calcular costes totales de riesgo, etcétera. Por supuesto, con la inflación, bueno, es un deber que tenemos que tener siempre, pero más ahora que nunca, actualizar los valores asegurados para no caer en el infraseguro y ser más innovadores, que ya sé que es una frase muy fácil de decir, pero en inglés dicen ser más risk takers, ¿no? Y ese también es un mensaje para las compañías de seguros. Y por último, pues yo creo también un mensaje de cuidar a las personas. Yo creo que somos empresas de servicios, el activo más importante que tenemos son las personas, y es un poco lo que define el estilo y la forma de trabajar de cada uno de nosotros. Y nada más, eso es un poco compartir con vosotros mis reflexiones. Muchas gracias.